Como venimos Bienvenidos a una nueva clase de síntesis del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a estar viendo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Sí? Vamos a ver sus características también, como venimos haciendo en cada libro. Vamos a parar un poquito en quién escribe, a quién le escribe y por qué le escribe. Y como te vengo diciendo, es importante tener en cuenta cada una de estas cosas porque te van a ayudar a entender por qué escribe el escritor lo que escribe y también a partir de allí ver las aplicaciones prácticas que podemos tener para nuestra vida. Vamos a meternos entonces de lleno en esta preciosa carta. Sí, el tema central acá es la justificación solo por la fe. ¿Sí? Muchos creen y consideran que esta carta es el inicio o el puntapié inicial de lo que Pablo después continuaría con la carta a los Romanos, que sigue con el mismo tema, ¿no? Allí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero el versículo 17 dice que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces muchos consideran que esta carta, que fue una de las primeras cartas que se escribe en el Nuevo Testamento, es, digamos, la precuela, digamos, ¿no?, de esa próxima carta que sería la carta de Pablo a los Romanos. También muchos dicen que esta carta era una de las favoritas, o el libro favorito de Martín Lutero, quien después, siendo confrontado por el Santo Espíritu de Dios a través del texto bíblico, decide iniciar esta reforma espiritual, allá en el 1500, ¿no? Pero antes el Santo Espíritu de Dios había hecho una reforma en su vida. Entonces vamos a ver que también otro de los temas que se toca es la libertad cristiana. Y de hecho hay varios libros que hablan de la carta de Pablo a los Gálatas con el título de la libertad justamente cristiana, la libertad en Cristo, cómo vivir la vida cristiana en la libertad que Cristo nos da, ajenos, ¿sí?, a como expresa allí las obras de la ley. Y vamos a ver por qué ponemos énfasis en esto. Entonces vamos a también ver que el capítulo clave o el versículo clave es el versículo 6 del capítulo 1. Si acompañame, dice la palabra de Dios lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a meternos después y ver detalles interesantes, ¿no? Que en esta carta Pablo no pone elogios a quienes les escribe. Generalmente el apóstol Pablo arranca defendiendo o vindicando su apostolado, poniendo énfasis en que Cristo lo ha llamado a servir, pero después siempre hay un halago, ¿no? Siempre que oro por ustedes, me acuerdo de ustedes, el trabajo de vuestra fe, de vuestro amor, pero con los Gálatas no pasa eso. De hecho, Pablo, como decimos acá, va directamente al hueso y no es para nada dulce, ¿no? Bastante áspero en su trato y lo expresa directamente: no estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado, ¿no?, del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces vamos a ver algunas particularidades de esta carta, ¿no? Bueno, es Pablo quien escribe, allí en el versículo 1 del capítulo 1, él lo expresa: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él es bien clarito al dejar que es él quien escribe. ¿Y cómo se presenta? Si prestaste atención a las clases anteriores, dijimos que va a haber una particularidad en todas las cartas de Pablo. Él tiene esta necesidad de defender su apostolado porque era una de las cuestiones que ponían en duda los que lo escuchaban. Ahora, es interesante el método que utiliza el enemigo o la oposición, porque si logran desacreditar al mensajero, desacreditan el mensaje. Entonces todo el tiempo estaban cuestionando si Pablo era realmente quien decía ser, o si era como muchos creían allí en Hechos capítulo 9, ¿no?, un traidor, alguien que se estaba filtrando, o un espía que se estaba metiendo en la iglesia para posteriormente continuar con esa obra que había empezado. Recuerdan allí en el capítulo 9, los primeros versículos, dice que Pablo aún respirando amenazas de muerte. Entonces ya terminando el capítulo 9, muchos todavía no creían que Pablo se había convertido. Bueno, el tiempo empieza a pasar, ya estamos hablando del año 50 al 60, creemos que la conversión de Pablo fue en el año 34, 35 aproximadamente. O sea que estamos hablando mínimamente de 15 años y todavía se ponía en duda
si era realmente un creyente, un verdadero hijo de Dios. El lugar de donde él escribe, ¿no? Escribe desde Corinto durante su segundo viaje misionero. Y vamos a ver que todas las iglesias de Galacia son fundadas durante su primer viaje misionero. ¿A quién les escribe? Bueno, tiene una particularidad esta carta, porque a diferencia de Filipenses, Colosenses o Tesalonicenses, que le escribe puntualmente a los cristianos de una ciudad, Pablo acá está hablando de un grupo de iglesias. ¿Sí? Ten en cuenta que en la antigüedad no se estilaba como el día de hoy, que vos vas a una ciudad y encontrás 25, 30, 5 o 10 iglesias diferentes. En aquel entonces había una iglesia por ciudad. Entonces por eso cuando le dice a la iglesia de Tesalonicenses era notorio o bien sabido a quienes les escribía. Pero acá él no le escribe simplemente a una ciudad, sino a un grupo de iglesias, a una región, ¿no? A las iglesias que contenían una región. Vemos que está Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Él les escribe y les dice allí en el versículo 2 del capítulo 1, ¿no? Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias justamente de Galacia. Y vamos a ver en este mapita para ubicarnos, ¿no? En la región de Galacia y las iglesias que justamente vimos anteriormente, que dice Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra. Era un grupo de iglesias que fueron fundadas por Pablo en su primer viaje misionero allí en Hechos capítulo 13 y capítulo 14, en una provincia romana también, y desde el año 25 después de Cristo aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el propósito por el que Pablo escribe esta carta? Bueno, vamos a ver que hay 2 o 3 propósitos principales. En primer lugar, era combatir una herejía judaizante que desacreditaba a Pablo. Bueno, te lo dije anteriormente, desacreditamos el mensajero, desacreditamos el mensaje y justamente su evangelio. Y es interesante porque lo que buscaban estos judaizantes, que muchos en parte creían que la obra de Cristo no salvaba, pero que era necesario continuar con los rituales de la ley para hacer completa esa obra o para entrar en la santificación. Entonces decían, por ejemplo, esto, ¿no? Una persona salva necesita circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Por eso se llama judaizante, porque judaizaban, o sea, volvían a los rituales del judaísmo. Otros decían, como te mencioné anteriormente, aunque somos salvos por la fe en Cristo, hay que guardar los rituales de la ley. ¿Para qué? Para santificarnos. Entonces, Pablo se encuentra frente a esta realidad, recibe esta noticia y tiene la urgencia, ¿no? Como un pastor, como alguien que ama a sus iglesias o a las iglesias que él había fundado y tiene la necesidad de marcar este error, ¿no? De combatir, como dijimos, esta herejía. Y justamente esta imagen refleja la realidad de las iglesias de Galacia, ¿no? Algunos que intentaban imponer su verdad, los judaizantes, otros que estaban ahí como diciendo, pero Pablo nos dijo una cosa, lo que él llama la sana doctrina no es lo mismo que ellos dicen, pero tristemente siempre hay un grupo en medio de todas estas situaciones, ¿no? Como estos que están acá, estos hermanos, ¿no? Vamos a llamarlos, que están confundidos. Y tristemente pasa eso, muchos tienen la luz, como podríamos distinguir con las actitudes o las posturas de estos muchachos acá, ¿no? Tienen la luz de la claridad del Evangelio, viven una vida espiritual, entonces pueden discernir con su conocimiento acerca de lo que es la verdad bíblica y no, por más que venga quien venga de la forma más convincente, pero siempre y tristemente los más dañados, los más perjudicados, son aquellos que no tienen esa madurez, que reciben todo y que la confusión que les genera muchas veces les termina a alejarse de Dios o a generar una imagen distorsionada de lo que es Dios, de quiénes somos nosotros y del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, hay algo que tenemos que diferenciar, porque está muy de moda en estos tiempos esto de las herejías, ¿no? Y que aquel que no piensa como yo, que no guarda la sana doctrina, es un hereje. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un error y una herejía. Y esto es importante porque si bien no es materia de estudio para esta carta o para esta materia, te va a ayudar a vos a relacionarte con hermanos que piensan diferente. Quien te habla ha sufrido muchas veces ese juzgar o ese señalar que porque no piensa uno igual que ellos es un hereje. Y yo considero que si el hermano tiene la misma fe que yo en la palabra de Dios, en la sangre de Cristo, en la obra redentora de Jesús, es mi hermano.
Después podemos tener diferentes posiciones doctrinales, diferentes posiciones denominacionales, pero eso no lo exime de la gracia de Dios y mucho menos de poder llamarlo mi hermano. El tema es que muchas veces esa verdad que decimos defender solo llena o infla nuestra cabeza, no impacta nuestra vida, nuestro corazón, y como suelo decir, el conocimiento que no transforma el comportamiento se convierte en envanecimiento y no produce crecimiento. Es una realidad que tenemos que ser muy cuidadosos. Con esto no estoy diciendo que no tengas que profundizar, ahondar, ¿sí? Investigar y vos plantarte o sentar cuál es tu posición frente a temas tan diversos y a veces grises, que la palabra de Dios no es estrictamente clara, entendeme, ¿no? Sobre ese punto, no estoy diciendo que la Biblia no sea clara, sino que no fija una posición determinante, donde cada uno se para, donde cree que dice esa realidad o esa verdad de acuerdo a su, como te dije, su doctrina o su posición doctrinal o denominacional. Pero eso no quita que podamos convivir como hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el error doctrinal ataca las doctrinas secundarias. ¿A qué nos referimos con doctrinas secundarias? Bueno, la eclesiología, que tiene que ver en cómo la iglesia se organiza, ¿sí? Y como te dije anteriormente, esto va a depender muchas veces de la denominación o de la línea denominacional o fundacional de cada iglesia. Las ordenanzas, ¿no? Por ejemplo, el bautismo y la cena. Hay gente y hay hermanos que consideran que para bautizarse hay que pasar por cierta cantidad de estudios, de requisitos y demás, y hay otros que la misma campaña de evangelismo, de evangelización, ya está preparado el bautisterio. Podemos basarnos en que la Biblia no fija la postura de que hay que seguir ciertos ritos. Tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, Felipe y el etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Veo un poco de agua. Y ahí nomás. Evidentemente, Felipe tenía una capacidad de síntesis y en esa charla que no sabemos cuánto duró, nos llevó desde Isaías, donde estaba el etíope, hasta la misma persona de Cristo y todo lo que Dios o Jesús había pedido, ¿no? Allí en Mateo 28. Entonces, bíblicamente no necesitamos pasar por toda esa serie. Lo que no quita que como denominación o como iglesia nosotros tomemos una postura de decir primero vamos a pasar esto, por esto, cierta cantidad de clases o lo que fuera. No está mal, pero no es bíblico. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esas cosas, ¿no? Después, con respecto a la cena del Señor. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, porque la Biblia dice que el primer día de la semana, aunque no aclara cada primer día de la semana. Entonces, algunos dicen lo hacemos todas las semanas, otros lo dicen lo hacemos cada 15 días, una vez por mes, cada 6 meses, una vez al año, y cada uno se va a parar desde su perspectiva y defender su posición. Pero la realidad es que eso es una doctrina, ¿sí?, secundaria, no es fundamental. La escatología, ¿no?, con respecto a los eventos futuros. Si bien nosotros tenemos una postura bien clara y definida, aquel que piensa diferente no deja de ser mi hermano, no es un hereje por pensar diferente a mí. Lo que sí se convierte en una herejía son aquellas posturas, aquellos pensamientos que atacan las doctrinas fundamentales. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos fundamentales? Bueno, la bibliología. Si alguien dice que la Biblia no es la palabra de Dios, o como que yo en un momento tenía el pensamiento de que la Biblia contenía la palabra de Dios. Fíjate que hay una gran diferencia. ¿Okay? La inerrancia, la suficiencia de la palabra de Dios, la inspiración de la palabra de Dios. Si alguien cuestiona esto, entonces nos cuestiona todo, porque la base de nuestra fe es por la palabra de Dios. Lo expresa Pablo allí en Romanos capítulo 10, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que si cuestionamos o ponemos en duda la palabra de Dios, es una herejía, porque cuestiona la base fundamental de nuestra fe. Otra de las posturas o de las posiciones, o mejor dicho, de las doctrinas, que ataca las herejías es la soteriología, que tiene que ver con la salvación. Justamente lo que Pablo estaba enfrentando, ¿no? Alguien que dice, bueno, sí, podés ser salvo, pero tenés que agregarle, tenés que sumarle, es fe más fidelidad, es fe más obras, es fe más esto. Entonces, eso es una herejía, porque no creen en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Otra, la teología propia, o sea, que tiene que ver con la persona de Cristo, con la persona de Dios, con lo que la Biblia afirma acerca de quién es Dios.
la cristología, ¿no? La doctrina que estudia la vida de Cristo, Cristo como ser humano, 100% hombre, sin pecado, pero a la vez 100% Dios. Hay religiones o sectas que dicen, no, sí, Él era un ser divino, pero no era Dios. Él era una encarnación, pero no era Dios. Entonces todo eso es una herejía, porque si Cristo no era Dios, o si no era hombre, entonces su sacrificio es en vano, no cumple la función o los requisitos divinos. La neumatología, que es la doctrina o el estudio del Espíritu Santo, tan manoseado, tan poco estudiado, con tanta ignorancia, ¿no? En muchas iglesias sin hablar del tema porque es tabú, pero estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Estamos hablando de la esencia divina que mora en la vida de cada hijo de Dios. O sea que si no conocemos quién vive en nosotros, es imposible que podamos vivir como Dios espera, porque podemos vivir una vida en santidad gracias a los recursos que el Santo Espíritu de Dios nos otorga o permite o trabaja en cada uno de nosotros. Desconocer eso nos va a llevar a vivir una vida mediocre o una vida que no agrada a Dios, que se va a basar en nuestras obras. Justamente lo que Pablo está enfrentando allí en esta carta a los Gálatas. La Trinidad de Dios o la triunidad. Dios es una persona, son tres personas en uno. Quien ataca esto, ataca la esencia de nuestra fe. Entonces, es importantísimo entender esta aclaración. Creí que era conveniente, no está en tus apuntes, pero creí que era algo importante para masticar, para hacer lo propio, para saber distinguir entre un error y una herejía, ¿no? Para poder de esa forma también plantarse o charlar con las personas. Vos poder identificar quién es mi hermano, quién está en un error, o quién es una persona que dice ser un hermano, pero no cree las doctrinas fundamentales o esenciales del cristianismo. Entonces, cuando te enfrentás a alguien así, entendeme, ponerte enfrente, no pelearte, bueno, aquí hay que considerar si esta persona es salva o no. Pero si tiene alguna de estas posturas, no necesariamente no es salva, sino que quizás no ha sido enseñado correctamente. Y tenemos la posibilidad de poder ayudarlo en su crecimiento espiritual. Otro de los propósitos, en primer lugar dijimos, combatir esta herejía judaizante que lo desacreditaba Pablo y el evangelio de Pablo, ¿no? Que es el evangelio bíblico, el evangelio de Dios. Pero también declarar este verdadero evangelio de la gracia en Cristo. Somos salvos por Jesucristo únicamente, aparte de la ley. ¿Está mal cumplir con la ley? No. De hecho es provechoso, ¿no? Porque todo lo que la ley pedía, al fin y al cabo, era un beneficio para la persona. Pero una cosa es que esté bien o que no esté mal, y otra cosa es que, digamos, es fundamental o esencial para la salvación. Son dos cosas totalmente diferentes. Somos santificados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, no por nuestras obras en la carne, como justamente eran los rituales de los judíos. También el Evangelio fue recibido por Cristo, no de hombres. Nuevamente te digo, Pablo, una vez más, está vindicando su ministerio, su apostolado, porque es cuestionado, y te repito esta frase, ¿no? Si logramos desacreditar al mensajero, el mensaje pierde credibilidad, pierde valor, y entonces empieza a ser cuestionado. Entonces vamos a ver también un bosquejo sencillito, un poquito diferente al que vos tenés ahí en tus apuntes. No te persigas, no te hagas problema. En muchas de las cartas que vamos a ver, vamos a usar el mismo bosquejo que tenés allí en tu apunte, y en otro vamos a usar alguno diferente, que básicamente lo mismo, con algunas palabras quizás sintetizadas o más fáciles de poder recordar. Entonces vamos a ver que en los primeros 2 capítulos Pablo habla de la justificación por la fe y la defiende, ¿no? Allí planta su postura y defiende no solo su apostolado, sino su predicación, ¿no? Y esa es justamente su autoridad. Una vida transformada, un encuentro con Jesucristo, un apostolado recibido de parte de Cristo y una vida que vive para aquello que fue llamado. Capítulo 3 y 4 vemos que Pablo explica esta justificación, ¿no? Este evangelio de Pablo que muchos criticaban. Él vuelve a las bases, vuelve a explicar lo que alguna vez les había enseñado, y tiene esa necesidad nuevamente de volver a enseñarles aquello que ellos habían decidido dejar de lado o que no habían sido completamente convencidos de esa verdad. Capítulos 5 y 6, Pablo dice, muy bien, yo se los expliqué,
ya lo defendí, pero ahora esta justificación se tiene que aplicar en sus vidas. Es una de las evidencias de que realmente han sido salvos, cómo viven en esta justificación. Y ahí nos habla de la ética de Pablo. Y esta palabra, tanto ética como moral, es interesante, ¿no? Porque no es una palabra netamente espiritual. Conocemos gente que no conoce a Cristo, que es muy ética, que es muy moral. Pero la ética del cristiano tiene que ver justamente, como te mencionaba en el principio, que muchos consideran también como el tema central de este libro, la libertad cristiana. O sea, considerando quién soy yo, quién es Dios, lo que Cristo ha hecho en mí, cómo eso impacta mi vida, cómo se ve en mi diario vivir, en mi diario andar. Esa es la ética de Pablo. Pablo dice, miren cómo vivo. O sea, no les convence mi mensaje, no soy lo suficientemente elocuente para muchos de ustedes. Bueno, si no creen en lo que digo, miren cómo vivo. Crean a mis obras. Y finalmente, allí en el capítulo 6, los últimos versículos del 11 al 18, él concluye allí con esta carta. Vamos entonces a ver algunos distintivos propios, ¿no? Es la única epístola, como te decía al principio, que no tiene ninguna alabanza, no tiene ningún elogio, que es como Pablo suele hacerlo, suele arrancar. De hecho, usa palabras o frases bastante duras, ¿no? Allí el versículo 6 del capítulo 1, fíjate el capítulo 3, o Gálatas insensatos, les dice, ¿no? Para vos y para mí no parece fuerte, pero para la época y para quien hablaba y para quien te escucha siempre alabar y bendecir y que te escucha siempre una palabra que busca edificarte, que pare la pelota y que te diga estas cosas, es fuerte, ¿no? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Por eso, como decíamos el bosquejo, él tiene la necesidad de volver a explicar el Evangelio, porque pareciera que ellos no lo habían entendido, no lo habían creído. Capítulo 4 también, allí en el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, ¿no? Pero fíjate, ahí versículo 3, perdón, así también, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Él tiene la necesidad de volver a decirle, ustedes están actuando como niños que no tienen esa capacidad de entender lo que estaba explicándoles, ¿no? También el capítulo, versículos 19 y 20, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, ¿no? Hasta él mismo se sentía incómodo en la forma en la que le estaba hablando, porque no era propia de él, no era lo que lo caracterizaba, pero la situación lo ameritaba, era urgente que él siendo un precedente en cuanto a esto. Y lo deja para nosotros un ejemplo también, ¿no? Cómo tratamos las situaciones, las diferencias, o cómo tratamos al hermano que está en un error, o inclusive a alguien que es un hereje, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? Muchas veces queremos endulzar todo, ¿no? Todo muy meloso, y eso nos lleva a no ir a profundidad, a no cuidar la verdad. Ahora, la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿En qué porcentaje? ¿50 y 50? ¿50-50? No, 100 y 100. ¿No? Misericordia al 100, pero verdad al 100. Y una de las claves es cómo te gustaría a vos, ¿no? Que te lo digan. Bueno, de esa forma tenemos que enfrentar, exhortar y confrontar a aquel que está en el error. Pablo dice, estoy perplejo en cuanto a ustedes. O sea, no lo puedo creer. No puedo creer que le esté hablando así como si nunca les hubiese hablado. Pero esa es la realidad con la que Pablo se encuentra, ¿no? También, como estamos hablando, está en los distintivos de la carta esa urgencia en confrontar el error. ¿Por qué? Porque el error muchas veces corre más rápido que la verdad. Entonces, cuando vos detectes, escuches algo que va en contra de lo que enseñamos como iglesia, de lo que la palabra de Dios dice, de los distintivos propios de la iglesia en la que estás, cortar con eso de raíz. No evitar que siga corriendo, porque muchas veces es tarde. Y como te mostraba en la imagen, esa bien gráfica, no hay gente que termina quedando al costado del camino porque no tiene la capacidad ni la madurez para asimilar eso que se está escuchando. Entonces, esta es una de las partes prácticas de esta carta, ¿no? Pablo no dice, bueno, cuando detectéis un error, vosotros debéis, no. Pero nos deja a nosotros su actuar, la forma en la que él se conduce, el patrón de conducta de Pablo, esa ética de la que hablamos, nos deja bien claro cómo nosotros debemos enfrentar situaciones así, confrontando el pecado, buscando
que la persona pueda entender su error. Y como te mencioné en alguna de las clases anteriores, cada vez que tengamos una discusión, propongámonos ganarlo al hermano y no ganarle al hermano. De nada sirve que vos digas, me quedé con la última palabra, mirá cómo lo humillé, si esa persona no hay un cambio en él. Y si mi actitud no fue la de exhortar, la de edificar, ¿qué gané? ¿Una discusión? Entonces no gané nada. Pablo tiene bien en claro que su deseo es que ellos puedan entender que están en un error, que todavía pueden volver, pero que si no hacen algo, pueden terminar alejándose completamente de la verdad y viviendo una vida, obviamente, totalmente ajena a lo que Dios espera de ellos. También, después de 2 Corintios, esta es la carta más autobiográfica, ¿no? Pablo pone mucha de su información allí en el capítulo 1, vos podés ver cómo él cuenta todo su testimonio, ¿no? Su relación con los apóstoles y demás. Entonces, él no tiene ningún problema en contar su propia experiencia. Y eso también, qué importante es. Porque vos y yo podemos saber mucho de la Biblia, estás ahora tomando un curso bíblico, pero la realidad del impacto de la palabra de Dios, del Evangelio en tu vida y en mi vida, se ve en nuestro testimonio. Eso, contra tales cosas no hay ley, ¿no? Con cómo vos y yo somos impactados y nuestra vida impacta desde nuestro testimonio, desde nosotros a otros. Contra eso nadie puede decirte nada, ¿no? Porque tu vida es o no la evidencia del poder transformador del Evangelio. Fíjate, Pablo da detalles, ¿no? De toda esta, como dijimos, de esta biografía, ¿no? Su estadía en Arabia, sus visitas con Pedro, su viaje al concilio de Jerusalén, también su confrontación con Pedro. Recuerdan ahí, capítulo 2, cuando dice, tuve necesario decirle a Pedro, Pedro, estás actuando, estás siendo hipócrita. Y era Pedro. Pero eso también nos muestra, ¿no? Que evidentemente la forma de Pablo fue evidente su deseo de corregir el error, no atacar a quien estaba en el error. Y se ve en la forma, se ve en la palabra de Dios cómo se utiliza. Nuevamente te digo, no para humillar en el sentido de dejar a la persona por el piso, sino sí obrar espiritualmente. Ustedes que son espirituales, ¿no? Restáurenlo con amor. Ustedes que son espirituales, marquen el error de forma espiritual, pero no se olviden que no estamos solamente para marcar el error, sino para ayudar a la persona a salir de ese error. Algunos pasajes destacados de esta preciosa carta, ¿no? Pablo sigue con ese estilo picante, decimos acá, ¿no? Y dice, el que predica otro evangelio que sea maldito. O sea, el que tiene un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo, lo que está haciendo es alejando a las personas de Dios. No podemos ser blanditos con eso, no podemos ser suavecitos con eso, no podemos ser condescendientes. Tenemos que marcar y fijar una postura y a esa persona separarla, hablarle como corresponde, pero no permitir que siga desparramando el error, porque justamente muchos van a caer en ese error. Bueno, la amonestación de Pablo a Pedro, lo mencionamos recién. Gálatas 2:20, quizás uno de los pasajes más conocidos, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Esta libertad cristiana se expresa en entender que no soy yo tratando de vivir como Cristo vivió, sino yo entregado completamente una vida espiritual en dependencia del Espíritu, permitiendo que Cristo viva en mí y yo no ser un impedimento para que su vida sea evidente en mí. Dios envió al Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Qué lindo es saber y recordar que Dios no llega antes, que Dios no llega después. El tiempo que Él ha fijado, ese kairos de Dios, se cumple. Así que mi hermano, si recibiste una promesa del Señor porque estás confiando en su palabra, tenés que saber que Él va a cumplir. Él lo va a cumplir. Tiene tiempos que muchas veces no son los nuestros. Tiene caminos que muchas veces no son los que elegiríamos. Pero Él sigue siendo soberano, sigue siendo Dios y va a cumplir aquello que prometió. El fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu, capítulo 5. Eso también vamos a ver ahora algunas distinciones que son importantes para meditar en cuanto a eso. Capítulo 6. Vamos a cosechar lo que sembremos, ¿no? No se engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es una advertencia para cada uno de nosotros. Saber que vamos a recibir lo que hemos cosechado. Pero también es un ánimo, ¿no? Es como una moneda de dos caras. Por un lado advierte, por el otro lado anima, que nos recuerda que en algún momento aquello que hemos invertido, que hemos sembrado, lo vamos a recibir. Vamos a
cosechar aquello que sembramos. No sé qué estás viviendo, pero si estás invirtiendo para el Señor, si estás sembrando para su obra, en algún momento vas a cosechar. Y como te mencioné anteriormente, quería ver algunas características o algo distintivo del fruto del Espíritu. Allí Gálatas 5, 22 al 25, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y quiero mostrarte un grafiquito interesante, ¿sí? Donde podemos ver la diferencia entre los dones y el fruto, ¿sí? Los dones son varios y nadie los tiene todos. El fruto es uno y se manifiesta en 9 virtudes, esta que acabamos de mencionar. Los dones pueden ejercerse en la carne, ¿sí? Porque es un don espiritual y muchas veces sin estar en condiciones predicamos, evangelizamos, servimos, damos de lo que Dios nos ha dado y quizás no estamos en las mejores condiciones, pero el fruto del Espíritu se manifiesta solo de forma espiritual. O sea, no vamos a manifestar un fruto estando en la carne. Se puede llegar a disimular, se puede llegar a actuar, puede ser, pero tarde o temprano, ¿no? Se aflojan los elásticos de nuestra careta y no podemos disimular. Los dones son para edificar el cuerpo, para edificar a la iglesia, pero el fruto es el producto de mi andar en el Espíritu. Por eso mencionábamos ahí en el capítulo 5, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Y ese andemos es un presente continuo. No es algo que descansa en lo que pasó en el pasado, no es quien mira una pared o una vitrina con sus trofeos, sus medallas, sus laureles y piensa que eso ya es suficiente para mañana, sino que todo eso que consiguió en el pasado lo motiva y le recuerda que se puede vivir en victoria, pero que nuestra victoria depende de nuestro andar en Cristo. Sí, los dones, el poder de Dios obrando en la iglesia, pero el fruto es el poder de Dios obrando en nuestro carácter personal, transformando nuestra vida, transformando nuestro carácter, transformando nuestra historia y manifestándolo a aquellos quienes nos rodean. Los dones le dan a los hombres una utilidad dentro de la obra de Dios, pero el fruto refleja la santidad de Dios en la vida de las personas. El fruto es la evidencia de que estamos siendo santificados, que nosotros descansamos en la obra del Espíritu Santo, hacemos nuestra parte, pero descansamos en que Él va a hacer la suya. Los dones se practican en los ministerios, ¿no? Alguien dijo que un don en acción es un ministerio. Un don en acción es un ministerio. Y los dones justamente se practican en ministerio, pero el fruto se vive todo el tiempo. No es necesario estar ministrando a alguien para vivir en el fruto, para mostrar el fruto. Y los dones son el método indispensable de Dios para el crecimiento de la iglesia. Acordate, los dones son para la edificación del cuerpo, pero el fruto es la manifestación inconfundible del crecimiento personal. Del crecimiento personal. Qué interesante es pensar que los años de iglesia no son directamente proporcionales con la vida cristiana. Tristemente, muchos nos pasamos la vida en la iglesia y si haríamos un gráfico, ¿no?, con 2 ejes, los años de iglesia no son directamente proporcionales con nuestro crecimiento. Pero qué bueno saber que si estamos escuchando esto, que si tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios, que somos hijos de Dios y su Santo Espíritu mora en nosotros, aún hay tiempo para entregarnos a Él, para vivir esa vida que Él planeó para nosotros y para andar en el Espíritu. Entonces, ya cerrando esta preciosa carta de Pablo particular, ¿sí? Allí en el capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta era la realidad que muchos de los hermanos de las iglesias en Galacia estaban viviendo, habiendo puesto su fe en Jesucristo, pero volviendo a los rudimentos, volviendo a los yugos de esclavitud, que era someterse a los rituales y a las cuestiones que dependían de la ley. Entonces, ya cerrando, ¿no?, podemos decir que la verdadera libertad no es ni legalismo, es así o no es, ni tampoco libertad, que dale para adelante, total no pasa nada, Dios es un Dios de gracia y de bondad, te ama y te permite todo. No. A Cristo le costó la vida tu salvación y la mía. A Cristo le costó la vida que poder perdonar todos tus pecados, transformar tu eternidad, pero esa eternidad se tiene que transformar en nuestra vida terrenal también. Y eso solo es posible cuando vos y yo, cuando usted y yo vivimos en el Espíritu.